están, amigos? Bienvenidos a nuestro primer programa de Theology Talks, en el que vamos a estar hablando acerca de teología propia, la importancia de la teología propia. Es correcto. Bueno, mi nombre es Jorge Fierro, muy hay que presentarnos. Sí, creo que es importante. Sí. Mi nombre es Jorge Fierro, tengo 28 años. Bueno, perdón. Bueno, ¿Qué más? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos de tu ¿A qué, vida. sí, ¿a qué te dedicas? No, pues a filosofar. Vámonos. Trabajo, estoy trabajando y pues me gusta mucho estudiar la Biblia, ¿Eres cristiano? obviamente. Bueno. Perfecto. Muy buenas. Gracias. Vamos bien. Sí. Avanzamos. Pueden seguirnos escuchando por si Sí. tenían la duda. Ok, yo soy Esteban Treviño, tengo 21 años y igual trabajo y me gusta también, soy aficionado al estudio de teología y filosofía. Tremendo. Yo soy Alejandro García, tengo 22 años, trabajo y pues digo, ¿quién de nosotros no podemos decir que no nos gusta estudiar la Biblia, verdad? Pero Pues como ya lo estamos. mencionaron, lo agrego, ¿verdad? Pero es obvio. Por eso estamos aquí. Somos cristianos. Pero bueno, ahora sí no sé si gustas comenzar. Empecemos. ¿Qué es la teología propia? Bueno, podemos empezar diciendo que la teología es el estudio, la ciencia que estudia el ser de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios. Específicamente, pues teología propia es acerca del ser de Dios. O sea, específicamente el ser, la naturaleza, la persona de Dios y todo lo que compete, sus atributos. Pues sí, una definición bastante general es: la teología es básicamente el estudio de Dios y sus implicaciones. Entonces, no hay mucho que decir, ¿verdad?, acerca de la definición. Aunque cuando ya hablamos de teología cristiana, hay una diferencia en lo que el propio término puede decir, porque en sí estamos haciendo la subdivisión de teología propia. Sí. Bueno, primero voy a aclarar, porque cuando hablamos de teología cristiana no solamente abarca los hechos directos del ser de Dios como los que mencionaron, sino también de hechos indirectos, ya que en la teología hay ramas de estudio, como lo es la escatología, que se dedica a estudiar lo que son las últimas cosas, la antropología bíblica, que se dedica a hablar sobre el hombre. Exactamente, sobre el hombre. Y en todas sus características, el pecado, su estado original, el estado final, sus destinos. Bueno, sus destinos va con la escatología, con la eclesiología, que se dedica más como que a los temas relacionados con la iglesia. Entonces hay varias ramas que en todas esas, al final de cuentas, hay una relación con Dios, pero es una relación indirecta. En cambio, cuando hablamos de teología propia, es lo que diríamos con el término teología, como ahorita lo mencionamos, ¿verdad? Todos los temas que van implicados directamente con el ser divino, como ya lo mencionaron, sus atributos, su nombre, su existencia, etc. De hecho, otro nombre para la teología propia es teontología, ¿no? Que la ontología es el estudio del ser. Entonces creo que es un nombre más apropiado, sofisticado para lo de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante la teología propia? La teología propia es importante para empezar, para conocer quién es Dios, ¿no? O sea, esencialmente para conocer el ser de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios, la manera de actuar de Dios, la providencia de Dios, o sea, cómo Dios actúa, y bueno, de eso desprende todas las ramas de la teología, o sea, todas o sea, él es la base y el principio de nuestra teología. Es por eso que es importante estudiar el ser de Dios. Sí, no, o sea, pues de ahí deriva, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, la soteriología va pues muy relacionado con la providencia y demás cosas, ¿no? Igual la escatología, la eclesiología, ¿no? Todos son implicaciones en realidad de lo que es Dios. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de Dios, ¿no? Hay mucho que decir en realidad sobre la teología propia, los atributos de Dios, el conocimiento de Dios. De hecho, yo creo que todo el cristianismo está basado en eso, ¿no? Que principalmente en las escrituras. Entonces, pues sí, yo creo que claro, o sea, eso es importante. Todo tema, toda doctrina o creencia que tenga el cristiano realmente se va a desglosar, se va a desprender de la comprensión que él tenga del ser divino. Y podemos poner cientos de ejemplos. Voy a poner uno simple para entender. Sí, que se va a entender.
Con respecto al, bueno, que esperemos y no haya cristianos que piensen esto, pero el pensamiento común que tiene la gente respecto a Dios es de que Dios es como que puro amor. Okay, tú puedes hablar con alguna persona y ella a veces no temen del destino, porque, o sea, me refiero del destino final, no la película, sino qué va a pasar después. Ya que ellos piensan, o muchos piensan, de que Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, que al final de cuentas lo va a perdonar, que Dios sabe qué es lo que hay en su corazón. Entonces ellos tienen una comprensión de que Dios es puro amor, y ese amor sobrepasa, omite, incluso destruye su justicia y su santidad. Entonces esta idea doctrinal que tienen con respecto al final de los tiempos, que podemos llamarle, si no recuerdo, universalismo. Sí, es universalismo, ¿verdad? ¿En que todos se salvan? Sí. Está relacionada, en este caso está relacionada por la comprensión en cómo ellos consideran el ser divino. Sí. Basados en que es puro amor, llegan a la conclusión de que al final todo el mundo se va a salvar. Sí. Entonces, obviamente, y es, al igual que en esto, en cualquier doctrina, en cualquier idea de cualquier persona referente a Dios, va a estar basada en cómo tiene la idea de Dios. ¿Okay? ¿Qué es lo que piensa de cómo piensa de ser? Ahora, aquí ya iría una pregunta. ¿Cómo podemos decir que mi concepción es la correcta y la de otra persona, en este caso la de las personas que opinan que Dios es puro amor, es incorrecta? O sea, ¿cómo podemos definir cuál de las dos es la verdadera? ¿Cómo desglosamos o cómo llegamos a la teología propia? ¿O en qué nos basamos? Pues primeramente con la teología bíblica, o sea, a través de la Biblia, a través de la Escritura, lo que Dios nos ha revelado acerca de Él mismo, porque, bueno, ese es el principio. O sea, conocemos a Dios a través de lo que Él ha revelado de sí mismo. Creo que ahí, por ahí debemos empezar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de Él? En principio, porque, bueno, también como comentas, hay gente que incluso, o sea, bueno, no le da importancia, y creo que este es como que el punto también central de esto, o sea, comunicar la importancia que tiene en la forma de pensar, porque el pensamiento tiene consecuencias, ¿no? O sea, nuestra forma de pensar acerca de Dios va a influenciar no solamente en la escatología o cómo, por ejemplo, cómo vemos el amor de Dios para con todos. Y bueno, regresando a la pregunta, la manera principal en la que podemos saber cuál es la manera correcta de pensar acerca de Dios, pues es la Escritura. ¿Por qué consideramos que Dios se ha revelado a través de la Escritura? Sí. Me parece perfecto. Bueno, y también esto parte de que, pues, Dios es conocible, ¿no? O sea, podemos partir de eso, que Dios no es como que algo escondido, que no se ha revelado, o que es algo muy aparte o ajeno al ser humano, sino que es un ser personal que se revela a nosotros, ¿no? A través de la Biblia, a través de las Escrituras y a través de la naturaleza, por ejemplo, que es lo que dice Pablo en Romanos 1:20, que todos conocen a Dios y que son inexcusables ¿por qué? Porque tenemos la evidencia de su poder y de su divinidad en la naturaleza, ¿no? Es correcto. Entonces, básicamente todos somos teólogos, ¿no? Como dice Sproul. Como dice tenemos un entendimiento de todos tenemos un entendimiento de Dios, aún si es aún Dios no existe, es una proposición teológica. Entonces, todos tenemos una concepción de Dios que afecta mucho a nuestra cosmovisión, que afecta a sí mismo a nuestra manera de vivir, ¿no? Sí. Y bueno, también tenemos, o sea, además de las personas que ignoran, pues ¿cómo se le dice? Por no estar enterados, también están las personas que ignoran a propósito, ¿no? Las personas que ignoran porque... Está convencido. Sí, ya sé, gracias. Ya nos quedamos, brother. O sea, están las personas que son reacios, ¿no? Que son agresivos ante la teología, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también puede llegar a ser hasta un peligro, ¿no? Para las iglesias y para la vida en general. Entonces, creo que también es importante tocar por qué están mal esas personas, ¿no? Sí, porque es como una tendencia, no sé, fue una moda, no sé a causa de qué, no sé. De la ignorancia. Puede ser, sí. Pero, o sea, ese afán de no querer hacer teología o de no querer estudiar teología porque, o sea, se conforman como eso que decías, ¿no? Es que Dios es amor, es que, pues, lo que importa, o por ejemplo, lo que importa es que la gente sepa que Jesús te ama. O sea, es cierto, o sea, pero también es
por qué te amas, ¿sí? O sea, todo eso tiene una base teológica, o sea, y tenemos que saber el porqué de todas estas cosas y qué es lo que la Biblia nos comunica. Pero también no sé si sea por o sea, la negligencia también de los pastores. O sea, sí, es como un todo, ¿no? O sea... Sí, o sea, no lo vamos a encerrar todo a una sola respuesta, como lo que acabas de mencionar de la negligencia de los pastores. No sé si aquí presentes, si varios han sido como yo, pero yo por lo menos cuando comencé estuve, ya en el cristianismo, en las 2 primeras iglesias cristianas que estuve, se puede decir que los pastores obviamente no llevaban una buena guianza hacia las ovejas, hacia los congregantes, pues. Una era una iglesia de la prosperidad y otra era una iglesia con tendencias a eso prácticamente, donde el pastor solamente buscaba enriquecerse y obviamente no le convenía que la gente estudiara la escritura. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar varias cosas en contra de lo que se enseñaba ahí. Yo en esa duré muy poco, pero por testimonio de varios hermanos que conocemos y que inclusive uno es parte del grupo que ya después lo conocerán, cuando tú no... yo no, por eso alguien después. Ya después lo conocerán. Dice que se me perdiera. Ok. Cuando intentó hablar con él. Sí, también te pasó. Cuando ya intentaron hablar con el pastor sobre ciertos errores, literal lo que se les pidió, en pocas palabras por decirlo así, como que silencio. Ajá. O sea, no como que bueno, vamos a hablarlo, vamos a discutirlo. Yo creo que tú estás mal, entonces por amor a ti voy a intentarte hacer entender que estás equivocado y que tienes que rectificar. No fue eso, sino simplemente fue un silencio, o sea, un cállate, no lo digas a los demás, no me contamines a la iglesia. Uh-huh. Entonces, obviamente sí hay personas que es por causa de la mala administración de los pastores, por así decirlo, pero también hay personas que no es por eso, ya que se les ha compartido, nosotros hemos hablado con algunos y ellos prefieren seguir en esa ignorancia. Y hay muchos motivos, o sea, yo creo que el principal en cuestión, hablando específicamente de la teología propia, porque digo específicamente de esto porque la mayoría de lo que suena ahorita en cuestión de ese cambio que hay entre personas que salen de ese tipo de iglesias, vienen con temas de la prosperidad, vienen con temas del diezmo, todo ese rollo, que la verdad son mucho más bajos que los temas relacionados con la teología propia. Un ejemplo en esto, yo creo que la gente no quiere escuchar sobre teología, no quiere ponerse a estudiar sobre el ser de Dios, simplemente porque al estudiar sobre el ser de Dios demuestra realmente cómo es tu propio ser. Uh-huh. ¿Por qué? Porque antes de ver al ser de Dios, antes de ver algo tan excelente, tan grande, tan santo, tu medida, tu estándar es tu entorno. Ajá. Es tu entorno. Y está muy Son alto. las personas con las que te rodeas. Ajá. Te rodeas con tus amigos de la escuela, del trabajo, con tu familia, donde todos roban de alguna manera, todos mienten, todos se engañan. Uh-huh. O sea, ahorita en cuestión de los chavos, lo normal en una relación, vamos a llamarle mundana, ¿verdad? Para aclarar que estamos secular. Como, sí, secular, es de que casi todos le ponen el cuerno al otro, o sea, uh-huh. Y a veces los dos se lo ponen y piensan que ni se dan cuenta. No hay problema. Para ellos es como que relaciones libres es lo mejor. Poliamor. Poliamor. Así le llaman. No lo he escuchado, pero está buena. Para todos es normal el conseguir cosas robadas. A veces digan, yo no me meto y robo a una tienda. Sí, pero descargas cosas ilegales de internet, agarras cosas de tus papás sin permiso. Pero son mis papás, independientemente de eso de robar, porque es algo que no es de tu propiedad. Uh-huh. O sea, para la gente lo normal o el estándar es todo su entorno. La gente de hoy en día que roba, que mata o es violenta, que es machista o es feminista, los dos extremos están mal. O sea, todo ese entorno es su estándar, por lo cual cuando se ven a ellos mismos, se ven como alguien bien. Uh-huh. Porque todos los demás son igual que él y porque aparte el ser humano tiende a justificarse. Uh-huh. Eso, de ejemplo, podemos poner Génesis 2 y 3 con respecto a la caída. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando Dios vino y le preguntó? Se justificó, le aventó la pelota a Eva. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Se justificó y le aventó la pelota a la serpiente.
A la serpiente ya te daría una oportunidad de aventar la pelota. Pero ¿qué es la tendencia del ser humano caído? Es siempre justificarte. Nunca acepta su error. Busca culpar a alguien más. En lugar de que ellos hayan reconocido de que, sabes que la regué. Tal vez no con esas palabras, ¿verdad? No creo que vayas a hablar con ellos con esas palabras. Pero el chiste es de reconocer, buscar o ponerse como en un papel de víctimas. Ahora imagínate, el ser humano tiene esta tendencia a buscarse poner como en un papel de víctima. Y luego aparte tu entorno es igual que tú de pecador. Obviamente se autoperciben como alguien bueno, porque es como... O hasta los conciben como alguien mejor, ¿no? Que el entorno, ¿no? Yo estoy mejor que el entorno, entonces yo soy bueno. Sí, ¿por qué? Porque la mayoría se justifica. O sea, cuando el entorno se pondría al nivel, pero ya justificándote, ya como que tú... Estoy como que más... Sí, como que yo también hago eso, pero lo hago por necesidad, o lo hago para ayudar a esto. Estoy menos peor. Estoy menos peor. Es muy común escuchar eso. Pero ya cuando la gente va a ver al ser divino, me imagino que a todos ustedes, cuando a ustedes les ha pasado, y espero que a los que nos estén escuchando también les haya pasado, o cuando te comparas con el ser de Dios, cuando ves un nivel de santidad, es cuando realmente te muestra realmente el cómo eres, cuando ves lo pecador y lo sucio que estás frente a él. Entonces yo creo que esa es una de las excusas por las cuales no se quieren acercar. ¿Por qué? Porque no quieren exponerse. O sea, porque saben que si se exponen a una justicia suprema van a caer como culpables. Ellos prefieren seguirse viendo como en su papel de víctimas, sin que nadie los evidencie. Y sabemos que Dios es luz, y en la luz sale todo. Y es que a veces también, o sea, esa concepción que tenemos de Dios, o sea, hacemos a Dios a nuestra imagen, ¿sacas? O sea, nosotros queremos que Dios sea como nosotros queremos, a nuestra conveniencia. A lo mejor nuestra naturaleza pecaminosa nos guía a eso sin darnos cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de las iglesias y de los pastores y este caso que se les prohibía o sea, hablar o como que decir ciertos puntos que no estaban bien en la iglesia, es como que, pues sí, o sea, estás poniendo a Dios a tu estándar, o sea, o sea, pones a Dios como tú crees. Como tú crees. Y también es un shock, o sea, al momento de tú estudiar la Biblia y ver a que Dios es santo, que Dios es... O sea, te enfrentas al conocimiento de Dios, al ser divino, ¿no? O sea, y ese problema que hay en todos, ¿no? O sea, yo creo que a veces eso es como que lo que no quiere la gente también, ¿no? Y es lo que debemos de ser como cristianos también. O sea, es bueno. Juan Calvino creo que decía, creo que empieza su teología sistemática diciendo que como que lo esencial o lo primordial del hombre es el conocimiento de Dios, y el conocimiento de sí mismo, porque uno... Solamente conociendo a Dios se puede conocer uno. Exactamente. A sí mismo. Bueno, así empieza Juan Calvino, sí, así empieza. Y también Agustín, de hecho, dice, permíteme conocerte y me voy a conocer, ¿no? También lo dice Agustín. Tremendísimos. Pero entonces, estamos de acuerdo que tanto ese es el motivo por el cual la gente, es uno de los motivos por el cual la gente no se quiere acercar, como también es justamente el motivo por el cual tendrían que empezar a estudiar la teología propia, para conocer a Dios y para conocerse a sí mismos. Sí. Para empezar a vivir conforme Dios manda. Exactamente. Sí, no, y es que es bien fácil, ¿no? O sea, un Dios que es todo amor y un Dios que es todo legalismo, pues es bien fácil, ¿no? Nomás no hace ciertas cosas o nomás hace ciertas cosas y ya. Pero conocer a Dios en su santidad, en su justicia y demás, pues es un poco más complicado, ¿no? Sí. Que sí, cabe mencionar, no sé si le mencioné al inicio, esta primera serie va a ser sobre teología propia y nos vamos a centrar especialmente a los temas de los atributos divinos. Eso es con lo que vamos a empezar. Ahorita aprovechando que estamos mencionando que la santidad, la justicia, la ira, inclusive el amor, la misericordia, todos estos temas los vamos a ir abarcando poco a poco. Sí. Más para aclarar, porque por si piensan de que ¿por qué no? O sea, ¿por qué no dicen santidad y no se meten a qué es santidad? ¿Por qué dicen justicia y por qué no explican qué es la justicia? Es un overview, esto básicamente. Sí. Así por encima. Ok, es que no sé inglés. Sí, es una intro para que sepan de qué tema vamos a estar hablando. Ok. También para que estén al pendiente, porque si les interesa esto, lo demás viene mejor. Con más contenido acerca de todo. Y bueno, bueno, creo que también es importante mencionar que aún hay enemigos, ¿no? de la teología propia. Por ejemplo, según recuerdo, Kant se oponía mucho a la teología, porque en su pensamiento, bueno, no me acuerdo, es algo que leí en Alvin Plantinga en la interpretación de Kant, que en su filosofía dice que es imposible conocer a Dios, ¿no? O sea, es imposible acceder al conocimiento de Dios, ¿no?
Entonces, hay mucha gente, la verdad, que cree eso, ¿no? Ujú. También es parte del... Los gnósticos. No. Agnósticos. No. Con los agnósticos. Son como los agnósticos, ¿no? Aunque es Pero bien raro. eso va más centrado al tema de la existencia del ser divino, de que no saben si existe o no existe el ser Sí, divino. no, pero también Cuando porque- habla de la esencia o del cómo es el No, ser no, divino. también habla de... Seguro. Sí, es que cada quien interpreta acá, ¿no? Bueno. Entonces, pero los agnósticos también están, por ejemplo, agarrados en eso, ¿no? Algunos dicen que, pues, si Dios sí existe, es imposible tener conocimiento de que Dios existe, ¿no? Entonces, a lo mejor porque lo ven como demasiado grande, y pues tienen razón. Pero para eso es la teología propia, para saber que Dios mismo, pues, se ha revelado. Ujú. Entonces yo creo que por eso es también para qué es importante, ¿no? Y para qué debemos hacerlo, para conocer los atributos de Dios y conocernos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Pues porque Dios se ha manifestado, ¿no? No me acuerdo si era Babin el que dice que es una gracia de Dios que podamos conocer a Dios, ¿no? O sea, es como que no manches, Dios, el creador de todas las cosas, se ha dado a conocer a nosotros mismos, a nosotros como hombres. Porque aceptamos y afirmamos que la única manera de conocer a Dios es a través de su propia revelación. Ujú. ¿Ok? O sea, nada más para aclarar el Ah, sí, no. Sí, Sí. nada más para ¿Cómo? aclarar, o sea, es por eso. Es parte de la revelación de Dios, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo podemos hacer teología propia? Pues principalmente, bueno, es que hay dos maneras, según entiendo. Está la revelación natural, no te asustes, no, Ok. porque te dije, Sí. pero por ejemplo, pues las escrituras, que bueno, esa es la otra, ¿no? Las escrituras, ¿no? La revelación especial, la revelación especial, ¿no? Estoy leyendo a Fesco, y Fesco dice que son dos libros, los llaman, está curioso cómo los llaman el libro de la naturaleza y el libro de la escritura, ¿no? Entonces, el libro de la escritura nos guía mejor al de la naturaleza, ¿no? Nos lleva como que a sistematizar o a entender mejor la natural. Entonces, Ujú. pues yo creo que son esos dos, ¿no? Esas dos maneras de conocer a Dios. Sí. A mí en lo personal me gusta desglosarlo en 4. ¿Hola? Sí. Sí, no, es que un ejemplo hablando, estos temas como quiera lo vamos a tocar en el siguiente podcast. Esto es solamente un Overview. cosa, porque como les mencioné a lo largo de la serie ya vamos a ir hablando de todo a profundidad, pero me gusta desglosarlos en 4. Solamente lo voy a mencionar y no nos metemos mucho en los desgloses. Prácticamente son 2 y 2. Sobre la revelación natural, tanto hablando de la creación, Sí. hablando de la tierra, como hablando de ese conocimiento intrínseco que tiene el ser humano. Ah, ok. ¿Ok? Sí. Eso yo lo veo como revelación natural. Y en la revelación especial, hablando tanto de la escritura, ¿ok? Ujú. Bueno, es que mi Biblia está allá. Y como que más especial, o ya más enfocada, esa revelación que tienes dada por el Espíritu Santo. Ah, sí. ¿Ok? Entonces a mí me gusta desglosarla, o sea, separar esas 4, pero en resumen y lo normal es hablar de la revelación natural y la revelación especial, como lo mencionaste. Y podríamos hasta agregar a uno más, A ver, que es diga. Jesucristo, que es la máxima Ok. revelación de Dios, ¿no? Sí, Es sí. Jesucristo es Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos ya 5, ¿no? 5 tipos de revelación. Tremendo. Agreguen más, por favor. Ahí anoten. Bueno, ¿cómo podemos estudiar la teología propia? ¿Cómo podemos estudiar la teología propia? Sí. Teología bíblica, sistemática. Pues las dos, ¿no? No se contradicen, sino que se apoyan. La teología bíblica y la teología sistemática, y a lo mejor también teología histórica, pues que ha creído la iglesia, ¿no? Que hay alguien en el fondo haciéndole así. Sí. Pues que, por ejemplo, teología bíblica podemos ir a la escritura, como decíamos, y ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Dios. Por ejemplo, los nombres de Dios, los pactos de Dios, cómo Sí. Dios ha actuado, o sea, cómo nos relata la Biblia, cómo Dios ha actuado Sí. en la historia, bueno, la creación, o sea, cómo Dios creó el mundo, o sea, para qué lo creó y todo ese rollo. Y pues también tenemos la teología sistemática, que se apoya también en qué es lo que la iglesia ha creído a través de la historia, Ujú. que son más métodos, se apoya en un método, o sea, Sí. sistematizando la teología. Ujú. Sí. Está bien. Pues eso es. No, entonces,
Son dos maneras de hacer teología propia: teología bíblica y teología sistemática. Ok. ¿Y qué comprende la teología propia? Pues empezando el ser de Dios. Abarca mucho, ¿no? Sí, o sea, empezando quién es Dios, ¿no? O sea, y bueno, por ejemplo, nosotros como cristianos, creo que también uno de los fundamentos es la teología trinitaria, por así decirlo. Uh-huh. Quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Sí, es correcto. Dentro de la teología propia, bueno, ya mencionamos, la teología abarca varias ramas, al principio lo mencionamos, y en especial la teología propia abarca todos los temas que están relacionados directamente con el ser divino. Desde, bueno, empezando por su existencia. Bueno, no hay un orden en sí como que tú quieres, pero lógicamente, pues sí, primero tenemos que... Sí, obviamente. Aunque muchos empiezan con la presuposición de que Dios existe, ¿verdad? Pero pues nunca está de más hablar de la existencia de Dios. Sí. Que en sí... en los videos, en las cápsulas que vamos a estar subiendo, va a haber una cápsula sobre el tema para que estén al pendiente. Pero bueno, hablando sobre su existencia, sobre el ser trino, ya las tres personas como independientes, o sea, sí, también porque está lo que la bueno, que eso es cristología, neumatología y sí, por eso, pero es diferente a estudiar el ser trino, a estudiarlos por separado. Sí, porque como que de las comisiones de cada uno. Sí, está la ontología y la economía, ¿no? Ok, es correcto. Hablamos de la providencia de Dios. Los atributos. De los atributos de Dios. Comunicables e incomunicables. Hay un desglose ahí. Hay muchas divisiones. Pero están los atributos, están los nombres. Y en resumen, todo lo que está tratado directamente con el Dios. Ser divino. Sus decretos también. Los decretos de Dios están dentro de lo que es la teología propia. Que a algunos les molesta tan solo la palabra decreto. Pero pues ellos decretan. Pues sí. No todos. No todos. No todos. Pero qué curioso esos que ellos sí pueden decretar. Muchos de ellos. Pero les molesta que Dios haya decretado cosas, ¿verdad? A lo mejor no entienden qué es, o sea, a qué se habla cuando ¿Quién? ¿Los que nos están escuchando? Sí. No creo que sea. Bueno, para los chiste local. El círculo del chiste local, por lo menos en nuestra comunidad es muy común que la mayoría de los cristianos decreten sanidad, decreten felicidad, prosperidad, que no, yo decreto que sucedan cosas, va a ser restaurado. Sí, pues son decretos. Sí, que suceda, que algo vaya a suceder. Para poner ejemplos de lo que hacen, o sea, yo puedo decretar, según ellos, que el coronavirus se para. En sí hay videos de pastores famosos, líderes de estas personas, donde al principio del coronavirus decretaron que ese virus chino fuera y hasta le escupieron y todo. Y se subió. La ironía. Mucho rollo, ¿verdad? Y ponle a las semanas cancelaron ellos mismos eventos que tenían, ¿verdad? O sea, qué decretos tan poderosos. Qué ironía. Sí. Y a este mismo tipo de personas, por lo menos en nuestra comunidad, cuando nosotros llegamos a tocar temas sobre los decretos de Dios, es como que les choca. Ajá. Especialmente cuando hablamos de los decretos en relación con la salvación del hombre. A ellos les choca, porque cómo puede ser que Dios determine, influye o modifique la libertad humana, pero a ellos les vale el hecho de que ellos mismos como hombres pueden decreten y estropeen lo que Dios ya ha predeterminado. Ajá. O sea, porque al final de cuentas sabemos que si algo pasa es porque Dios así lo quiso, y ellos decretan justamente para que eso deje de pasar o para que eso cambie. O sea, a ellos les molesta realmente lo que Dios ha decidido. O sea, les estorba, ¿cómo te digo? Les estorba mucho lo que Dios hace. Ellos quieren cambiarlo, pero si es al revés, les molesta mucho. Aun cuando Dios es un ser sumamente supremo que ellos y que es el que tiene el control sobre todo el universo, y ellos son simples humanos como nosotros, comunes y corrientes. Entonces está curioso el tema, por lo menos en nuestra comunidad. No sabemos si donde tú vivas también. Peligro desde aquí mismo. Ya sé. Pero bueno. Y bueno, pero también hay que mencionar que hay personas que son más racionales, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Claro, que se oponen, y no estamos de acuerdo, pero estamos en comunidad, ¿no? Somos amigos, vaya, podemos ser amigos. A veces. No, seguimos siendo hermanos, ¿no? Se dice. Seguimos siendo hermanos, eso es algo que tienes que tener muy consciente, incluso en la teología propia. Claro que no en todo, aclaro. Bueno, primero menciono y luego ya aclaro. Sí, porque si no va a decir que estás aclarando.
Obviamente puede haber diferencias entre el cristianismo. Que nosotros opinemos algo no quiere decir que tú tengas que opinar lo mismo. Tú puedes opinar algo distinto y nosotros también, y aún así seguir siendo hermanos, siempre y cuando tengamos como que lo fundamental en común, ¿verdad? Aclaro esto porque no es decir, bueno, mi vecino, el budista, es mi hermano. No. O sea, obviamente ahí ya es algo que rompe totalmente con... O el Islam, ¿no? El Islam, los sí, musulmanes. es algo que rompe totalmente con la cosmovisión cristiana. Entonces, podemos diferir algo en cuestión del ser divino. Simple ejemplo que estamos hablando ahorita de los decretos, ¿verdad? Sí. Que algunos consideran que no abarcan todos los temas que nosotros consideramos. Y si no estás a favor del decreto, pues te puedes quedar, no es lo único que vamos a hablar. También. Aparte siempre, sí, bueno, sí. Número uno, no lo único que vamos a hablar, y número dos, siempre es bueno escuchar otra opinión. O sea, al final de cuentas, para cualquier cambio vas a ocupar escuchar qué es lo que opina otra contrario. Y eso, digo, si tú estás convencido que nosotros estamos mal, estamos abiertos a que nos envíes un mensaje Y decirnos por qué. de buena manera y nos compartes el por qué consideras que estamos mal. O sea, en sí en eso se ve mucho el amor entre los cristianos, en el procurar sacar del error a los demás. ¿Okay? Cuando no se hace eso, no podrías decir que hay amor, porque estás dejando que la persona siga en un error. Ahora, para aclarar sobre en qué temas decimos que ya no son negociables. Sí, ya no son negociables. Justamente las cápsulas que vamos a estar subiendo los días martes, el primer tema o la primera serie va a tratar sobre la doctrina fundamental, o sea, toda esta doctrina que no puede ser negociable en el cristianismo. Una de ellas es la Trinidad. Y estamos de acuerdo que alguien que niegue la Trinidad no lo podemos considerar como hermano. El por qué lo vas a escuchar en la cápsula, porque vas a escuchar qué es lo que creemos sobre la Trinidad. Otra de ellas es sobre el pecado. O sea, no puedes conciliar una unión con Cristo a una persona que niega que existe el pecado, porque en sí estaría negando todo el tema de la expiación. Sí, de la salvación. Y en sí todo el evangelio prácticamente. Sí, entonces pues prácticamente sí. los temas de negación es cuando ya se meten, por así decirlo, con el ser divino o con el evangelio. Okay, esos son los temas que no son negociables, y para que le pongan atención a las cápsulas. Cierro paréntesis. A lo que decimos. Ok, nos centramos mucho en lo de la providencia. Como lo mencionamos, es uno de los temas que abarca, bueno, uno de los temas que se desglosa de la teología propia, pero otro de los temas, y yo creo que no sería correcto llamarle de los más importantes, porque todo tema relacionado con el ser divino es de suma importancia. Sin embargo, le vamos a dar prioridad en cuestión de también mencionarlo y no a los demás, ya que esta primera serie, como ya lo mencionamos, va a tratar sobre los atributos divinos. Es decir, que lo que vamos a mencionar un poco es sobre los atributos divinos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar específicamente en cómo es el ser, bueno, especialmente en cómo es el ser divino. Por lo que ya mencionamos, desde el momento de que tú conoces el ser divino, cómo es el ser divino, realmente te vas a conocer a ti y va a cambiar toda tu perspectiva del mundo. No sé si nos quieres compartir un poco sobre qué es un atributo. Pues, en lo poquito que yo sé, ¿no? de teología, en lo poquito que he estudiado, podría definir. Sé que varios van a estar en desacuerdo, ¿no? Pero yo podría definir un atributo de Dios como una característica de la esencia divina, ¿no? Dependiendo de la posición que se tome, ¿no? Este tema se va a entrar en futuras Sí, pues la sesiones, no sé cómo decirle, episodios de Theology Talks. Entonces, para que estén al pendiente. Pero es así, en pocas palabras, yo, Esteban Treviño, espero no estar cayendo en herejía. Pero un atributo de Dios es una característica de su esencia. Ok. Hizo mucho énfasis en esto porque ese comentario puede llevar implicaciones como que el decir que Dios es compuesto y no simple. No simple hablando como las morras simples y básicas. No. O que se ríen de todo. Sí, ándale, no simple. ¡Ay, no es simple! No. Sino en cuestión de que es una esencia única, no compuesta por varias características, sino que es un todo, por así llamarlo. Lo que acaba de comentar Esteban puede llevar a pensar lo contrario, pero no necesariamente, ¿ok? El problema cuando nos queremos meter a la teología propia, cuando nos queremos meter a hablar del ser divino, es justamente ese, que estamos hablando del ser divino. Tenemos que entender que nosotros somos seres finitos y limitados. La limitación de nuestro lenguaje. Exactamente, también. la limitación de nuestro lenguaje es grandísima, ¿ok? Entonces,
sí hay que tener cuidado con las palabras. Si tú escuchas que mencionamos algo que puede sonar raro referente al ser divino, nos puedes escribir y nosotros Y perdónanos. Perdónanos por ser humanos, por también cometer errores. Y nos puedes escribir y te vamos a aclarar un poco sobre a qué nos referimos. ¿Por qué menciono que hablar sobre el ser de Dios es difícil? Porque, ya lo dije, es un ser supremo, y para poner un ejemplo, o bueno, no como un ejemplo, o sea, simplemente al hablar del tema de la, pues es muy delicado. de la eternidad, o sea, al hablar del tema de la eternidad, o hay otro que es como, que no es eterno, pero es como que lo abarca todo. X. Bueno, para hablar del tema de la eternidad, la mente humana no lo puede concebir. No, con mi presencia. No. La mente humana no lo puede concebir. O sea, tú realmente no puedes concebir la eternidad porque eres un ser finito, eres un ser limitado. Temporal. Eres un ser temporal. Entonces realmente no te puedes imaginar algo temporal. Intenta imaginártelo. O sea, para ti cuando hables de eternidad lo vas a querer relacionar con tiempo. Entonces cuando te vayas a querer pensar sobre la eternidad, te vas a hacer la eternidad, vas a decir, ay, van a ser millones de años. Y estás metiendo un concepto temporal, algo. Concepto humano. Un concepto humano, algo divino. No cabe, porque estamos hablando ya de un plano atemporal. Entonces, hay muchas limitaciones con ese tema. Ahora también hablando de la infinitud de Dios. ¿Sí es infinitud o infinidad? Infinitud. De que Dios es infinito. Ese infinito abarca todo el ser divino, ¿ok? No estamos hablando de que Dios es infinito solamente. Tamaño. Sí, pues no, ni siquiera tamaño, porque. Dios es espíritu, amigo. Ajá, sí, no, por eso. Claro. Dios no es materia, vaya. Ok. Dios no es materia, no es materia. Ok. Cuando hablamos de que Dios es infinito, lo estamos hablando con respecto a todas las características o atributos de Dios. Estamos hablando del amor, de la justicia, de la santidad. Entonces, tú tampoco te puedes llegar a concebir algo infinito. Entonces, cuando hables del amor de Dios, realmente, o de cualquier atributo, de la justicia, de la santidad, de la misericordia, realmente nunca vas a tener una idea cercana a eso. Tú te puedes imaginar lo más amoroso, de lo más amoroso, de lo más amoroso que pueda ser Dios, y esa idea no se va a acercar ni a los, ¿cómo se dice? Talones, tobillos, de lo que realmente es. Entonces hay muchas limitaciones con el hombre. Entonces también entiendan que si de repente suena algo raro, es justamente por esas limitaciones del lenguaje. Y fíjate que tocaste un tema importante que no lo teníamos planeado, pero es una pregunta, ¿no? ¿Qué actitud debe tener el teólogo a la hora de hacer teología? Porque es lo que estás tocando, ¿no? Como somos seres limitados y estamos hablando sobre el ser ilimitado, si se lo pudiera llamar, pues debemos tener una actitud de humildad. Creo que es sumamente importante que lo que conocemos no es todo lo que es Dios, ¿no? O sea, aún si es verdad lo que conocemos, por ejemplo, que Dios es amor, pues no es todo lo que... No podemos conocer totalmente a Dios, ¿no? Entonces creo que es parte de la actitud del teólogo. No somos teólogos, somos aficionados de teología. ¿No somos teólogos? O sea, no somos teólogos profesionales, depende de la perspectiva. Okay. O sea, yo como... Bueno, hasta un teólogo profesional debe tener la actitud de humildad, porque estamos hablando... Estamos hablando de Dios, ¿no? Entonces, hay que tener humildad, hay que tener temor a la hora de hablar de Dios. Reverencia. Pues muchas cosas, ¿no? Que debe tener la actitud de un teólogo. Eso es correcto. Y me estaba intentando acordar de dónde lo había leído. No me acuerdo si fue de Berkhoff o de Hosch. Pero bueno, cualquiera de ellos hace una mención, uno de ellos dos mejor dicho, hace una mención que me pareció muy interesante cuando leí su teología sistemática, que mencionaban que al estudiar el ser divino, es el humano, habla fuerte. El humano o el hombre entra en un papel distinto a cuando estudia cualquier otro tema. Okay, porque cuando el hombre estudia cualquier otro tema, él toma cualquier otra cosa, independientemente de lo que estudie, sí, y lo pone como el objeto de estudio. Y él desglosando todo lo que puede sacar de ese objeto. Creo que fue Berkhoff. ¿Fue Berkhoff? Sí, creo que sí. En cambio, con el ser divino es totalmente distinto. El hombre no toma el ser divino y extrae toda la información que puede de él a través de todos sus métodos, sino que realmente el ser divino es el que decide cuánto y a quién y cómo lo revela. ¿Ok? Entonces es totalmente distinto. Por eso cualquier persona que se quiera meter a estudiar un poco sobre el ser divino, a leer la Biblia en profundidad,
tiene que tomar ese papel de humildad, porque no es algo que tú vayas a poder sacar, sino Sí. algo que Dios te va a revelar Ujú. a través, obviamente, de su Espíritu Santo. Pues sí, es correcto. Y también una actitud de gratitud, ¿no? Ah, claro, es una obra, en sí, ahorita lo mencionaron, de que es una misericordia que Dios... Una gracia. Es una gracia, perdóname. Perdóname, brother, por no recordar exactamente lo que dijiste, brother. Un don ¿Me de Dios. perdonas? Te perdono, carnal. Listo, ya me perdonas. Sí, o sea, es una gracia que Dios nos permita conocer. Ujú. Entonces es claro, porque no a todos se les da ese tipo de revelación. No estamos hablando de que tengamos un conocimiento así, pum, wow, sino estamos hablando del hecho de que Dios nos haya tomado como hijos, como esperemos que todos los que nos estén escuchando también Dios lo haga o lo vaya a hacer. Ujú. Y también la relación con los demás teólogos, teólogos no profesionales o profesionales, ¿no? Una de amor y de respeto, ¿no? De que, o sea, si estás mal no te voy a decir, estás mal, y claro. te voy a condenar y ya valiste, sino tratar de, Sí. pues, de sacarte el error en amor, ¿no? Persuadir. Sí, persuadir, Sí. verdad en amor, ¿no? Lo Sí. que, pues, lo que es siempre es necesario. Claro. Es algo. Normalmente la propia iglesia, no hablando de la iglesia como institución, sino la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿okay? De todos los hermanos, Ujú. es el medio que Dios utiliza para llevar a sus hijos por un camino de santidad. Sí. Okay, normalmente uno no reconoce su error hasta que no viene alguien que te hace Ver tu error. que te hace ver tu error. Ese alguien es parte de la iglesia, eso es a lo que me refiero. Ujú. Entonces, ya sea un error en cuestión de pecado, un error en cuestión de doctrina, un error en cuestión de lo que sea que estás cometiendo, los medios ordinarios que todos podemos estar de acuerdo en cómo Dios trabaja es a través de su propia iglesia, es a través de sus ovejas, de sus hijos, pues, Ujú. para corregir. De muchas maneras. Una puede ser que alguien vaya y te confronte directamente, o sea, que no sé, que yo sepa que tú estás cometiendo cierto pecado y yo voy y te confronto directamente. Y otra manera es a través de enseñanzas. Ujú. En sí, cuando vemos que Dios instituye los ministerios, el propósito es justamente para la edificación de la iglesia. Esa edificación la podemos también llamar como el camino de santidad que debe tener la iglesia. Sí. Entonces, hay que entender que cualquier hermano que se te acerque o cualquier hermano con el que platiques, tienes que tener una actitud de amor. ¿Por qué? Porque la principal motivación, tanto tuya como de él, de hablar de cierto tema, tendría que ser la edificación del otro. Ujú. No es simplemente ganar un debate, no es verte como el muy, como el salsa, como el todas las ganas, ¿ok? Sino el hecho de que estés preocupado por tu hermano. Humildad y amor. Humildad y amor, en resumen. Y gratitud. Y gratitud. Pero bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar el episodio podcast del día de hoy. Este es el primero, vamos a estar procurando subir uno cada semana sobre los temas que ya les mencionamos. No sé si quieran comentar algo. Bueno, yo quiero invitarlos a que se animen a seguir viéndonos y a estudiar su Biblia, a seguir conociendo a Dios, y que el conocimiento de Dios nos va a llevar a vivir conforme a su voluntad. Okay. Y yo, un último comentario así todavía del tema, ¿no? Ok, Que dale. ya que tú Dale, dale. así nos arrancaste la inspiración. No, no, Yo no sé. Ya, un último comentario, ¿no? Hay tres conceptos que a mí me ayudaron mucho en crecer en el cristianismo, ¿no? Es ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Las tres son diferentes, pero son inseparables. Entonces, ¿qué es la ortodoxia? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Sobre la teología propia. Es la buena doctrina, ¿no? Está la ortopraxis. ¿Qué es la ortopraxis? ¿Qué te imaginas que es la ortopraxis? A ver tú. Esa es la práctica que nos lleva a causa de la ortodoxia, o sea, del Ujú. conocimiento bíblico Ajá. ortodoxo. Exacto. ¿Y qué es la ortopatía? Bueno, la ortopatía tiene que ver con el corazón, ¿no? Como empatía. Ok. O simpatía. Imaginando así, pero no sé, Del son sentimiento. las dos. De simpatía, ¿no? Perdón, del patos, del sentimiento, del sentir. Es del buen sentir, ¿no? Es lo que significa. Entonces, Zambrano. el pato Zambrano. Corta ahí. La ortopatía tiene que ver con el sentir. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios, por ejemplo, que sentir amor por Dios si no le conocemos? O cómo sabemos lo que debemos hacer si no conocemos a Dios, o lo que debemos hacer, ¿no? O cómo podemos decir que amamos a Dios si no hacemos lo que Él dice que hagamos, ¿no? O cómo podemos amar a Dios
si no buscamos conocerle. Sí, Entonces, sí, no sabemos quién es Dios. ajá, si no sabemos quién es Dios. Entonces, creo que eso es lo que debe guiar al cristiano, ¿no? Digo, estamos tocando el tema de la teología propia en específico, pero teología en general, es que, pues, llevar una vida piadosa, si se le pudiera llamar, y, bueno, creo que la vida piadosa se puede resumir todo esto, ¿no? De dedicar la vida, dedicar la mente, cuerpo y alma a Dios, ¿no? Es correcto. Amén. Y ese es mi comentario, chiquito. Chiquito. Dale, Por favor. Y ¿Listo? ya. Ok, pero sigues tú de despedirte ya. Bueno. George. Nos despedimos, sigan pendientes, cada martes subimos cápsula. Los martes vamos a estar subiendo cápsula, los sábados vamos a estar subiendo videos, podcast, episodios, y entre semana vamos a tener otros tipos de contenidos, algunos interactivos para que estén pendientes ahí. Y cualquier cosa, cualquier comentario, se quejan con Pueden Ono. escribir a Facebook, Instagram. Se quejan con Ono. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Fotolog, Metroflog. Metroflog. Es para los que tienen estilo. Acá el old school. ¿Eh? Acá el old school. Exactamente. Son millennials, que son los que nos están viendo. No saben qué es No sé qué es. Los millennials son los que saben. Bueno, próximo podcast. Luego hablamos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye. Ahí no nos quedó. ¿Qué fue el pirata? Pato, cero. Ne.